Ja estem en plena campanya electoral i el PSPB va fer el primer pas en la presentació dels candidats a la plaça dels Furs de València, darrere de les Torres de Serrans. La cap de llista per València i vicepresidenta del govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, va animar els militants a transmetre els missatges socialistes a la resta de la societat. Des de les 10 de la nit, els militants i simpatitzants socialistes anaren arribant en un degoteig a la plaça dels Furs, just darrere de les Torres de Serrans. Per animar l'espera hi havia l'habitual en estos casos, entrepans, vídeos electorals amb els perfils dels candidats i un grup de música afegint un poc de calor a l'humitós nit de febrer. Les cançons, alguns clàssics de Serrat i de Sabina, calaren entre una concurrència de mitjana edat, nodrida emocionalment en aquelles melodies bel·ligerants. Però l'efecte més rotund a l'hora d'animar la sofrida parròquia socialista fou l'arribada de Maria Teresa Fernández de la Vega. D'ella s'espera mà ferma al timó de la nau del PSPB en estos comicis després de les últimes derives electorals i internes. La vicepresidenta exaltà els presents amb un discurs molt crític amb la dreta. Abans, però, intervingueren alguns líders socialistes locals. El perfil que nosaltres li volem donar a esta campanya electoral és un perfil en positiu, que no significa ni més ni menys que no eixim a criticar a l'adversari, sinó que anem a explicar-los a tots el que nosaltres volem fer. Ixe és el perfil del guanyador d'esta campanya electoral i de les pròximes eleccions per tant. Hace 4 años hicimos que se fueran los de la tristeza y el enfrentamiento, que se fueran los de las mentiras y los malos rollos, que se fueran los de la mano dura y la intolerancia, los que presentan recursos contra la igualdad y la libertad. Y no queremos que vuelvan, no queremos que vuelvan, no queremos que vuelvan. No va a volver la derecha, no. No va a volver porque el próximo día 9 de marzo las urnas se van a llenar de votos que van a decir sí al futuro, sí al progreso, sí al talante y sí a la confianza. Y van a decir no a los agrios, a los pesimistas, a los victimistas, a los que prefieren que a todos les vaya mal para que a algunos les vaya bien. No va a volver. La arrogancia y la intolerancia y la prepotencia son el pasado y no van a volver. ¡Valencia socialista! Exactamente, compañera, Valencia socialista. Queremos una España y una Valencia de tolerancia y de respeto. Queremos una España y una Valencia en las que discrepar no sea atacar y en las que la palabra no se confunda con el insulto. Sí, vamos a conseguir derrotar a la derecha más rancia de España, que es la derecha valenciana. ¡Lo vamos a conseguir! De lo que se trata ahora es de continuar avanzando, de continuar liderando el progreso que iniciamos hace 4 años o de retroceder. De eso es de lo que se trata. Eso es lo que realmente está en juego. Frente a los que hablan de boquilla y frente a los que practican el cinismo de las palabras que no pueden esconder las medidas brutales de sus hechos. Somos el partido de las mujeres. Sí, lo somos. Lo somos porque hemos luchado por la igualdad frente a todas las discriminaciones y frente a todos los que jamás se han tomado en serio que las mujeres queríamos estar en igualdad de condiciones en todos los lugares de la sociedad.